12 vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese miércoles 14 de junio de 2017. Como les adelantábamos, vamos a hablar de seguridad pública, pero antes, como siempre, saludamos a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también saludamos a las personas que nos acompañan a través de la red social Facebook. En seguridad pública hay muchos elementos que están en discusión, situaciones que están ocurriendo. Hay una situación de homicidios que han vuelto a surgir, hay una serie de crímenes que han sido cometidos en estos últimos días y entre estos muchos contra familiares de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército. También se discute si es correcto que los elementos de la policía utilicen en todas sus actividades los gorros pasamontaña. Así es que de esto vamos a hablar, pero como siempre comenzamos poniendo algunos datos en contexto. Desde finales de mayo y en lo que va de junio en 2017 han arreciado los ataques contra familiares de elementos de la Policía Nacional Civil. Durante 2015 fueron los elementos policiales los atacados por estructuras criminales. En ese año fueron 62 elementos los que cayeron, algunos en el cumplimiento del deber y otros víctimas de emboscadas cuando estaban de licencia y muchos en las zonas donde residían. En 2016, a finales de diciembre se contabilizaban 46 elementos asesinados. En 2017, un año en el que Seguridad Pública considera que hay un avance en la reducción de homicidios y que las medidas extraordinarias de seguridad están dando resultados, son los parientes de los policías quienes están sufriendo los ataques de las estructuras criminales. El lunes de esta semana ya se contabilizaban por lo menos 9 situaciones de este tipo en diferentes puntos del territorio nacional. Por ejemplo, una mujer, prima de un agente, fue ultimada en Morazán. Otros ataques ocurrieron en diferentes fechas. El 26 de mayo, un escolta del vicepresidente Óscar Ortiz sufrió un ataque en la colonia Nuevos Horizontes 1 poco después de que Ortiz lanzó ahí un plan para enfrentar la delincuencia. El 2 de junio, un ex soldado y su padre fueron asesinados en Ozatlán, Usulután. El 5 de junio, el papá de un agente fue asesinado en Apopa. Fue identificado como Juan Tino Flores, de 60 años, ultimado en la finca La Presa en Cantón El Castaño, Nejapa. Trabajaba como vigilante. El 8 de junio, un hermano de un agente cayó abatido en Zacacoyo, Juan Carlos Flores Orellana, de 34 años, quien se encontraba en labores agrícolas. Un día después, el 9 de junio, Maritza Elizabeth Durán, de 55 años, esposa de un agente PPI, escolta del vicepresidente Óscar Ortiz, fue víctima de estructuras criminales en la colonia El Primo, en el cantón Lourdes del municipio de Colón. El 10 de junio, Miguel Ángel Rivera Benavides, de 65 años, padre de un investigador de la PNC, fue asesinado con arma de fuego en el caserío Tamera, cantón Hualama de Chapeltique, San Miguel. Fue atacado mientras se disponía a trabajar en una milpa. Así llegamos al 11 de junio, día en el que fue atacado José Efraín Guevara Sarabia, de 72 años, padre de un cabo de la Policía Nacional Civil. Los hechos ocurrieron en su casa en el barrio El Centro de San Emigdio, San Vicente. Algunos medios hacen eco de un plan denominado Lágrimas de Sangre, orquestado y ejecutado por pandilleros y que tiene por objetivo arreciar los ataques contra elementos de la policía, militares y sus familias. Con estos temas, iniciamos la entrevista de esta mañana. Así es, en el espacio de la entrevista de esta mañana, aquí en Hechos AM, tenemos como invitados al diputado Antonio Almendaris, diputado por el Partido de Concertación Nacional. Coronel, bienvenido al Canal 12 una vez más. Al contrario, estoy agradecido que me permite estar frente a estas cámaras, comunicándome con el pueblo salvadoreño. Buenos días, compañero, bendiciones. Bueno, también se encuentra con nosotros el diputado por el partido FMLN, Misael Mejía. Misael, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchas gracias a ti, Manuel, a los amigos y amigas televidentes. Es un placer estar nuevamente informando a la ciudadanía de lo que hacemos en este tema que es tan importante para todos los ciudadanos. Y me gusta compartir con el presidente de la Comisión de Seguridad, Coronel Almendaris. Así es, precisamente vamos a tocar temas de seguridad, causa muchísima preocupación, bueno, todos los crímenes que ocurren en El Salvador, pero en especial llama la atención también lo que está ocurriendo con familiares de gente que trabaja en el Ejército, gente que está directamente trabajando en la Policía Nacional Civil. Son 9 ataques los que se puede hacer, pues un recuento de estos últimos días, de estas últimas semanas. Y, coronel, ¿qué análisis podemos hacer de esta situación en específico? Hay un plan orquestado de las pandillas para atacar directamente a las familias, hay información que ha dicho el fiscal
fiscal que ellos tenían ya datos de que esto iba a ocurrir. ¿Qué análisis podemos hacer desde ahí, desde la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa? Bueno, hemos dicho que a cada acción hay una reacción. Cuando se comenzaron con las medidas extraordinarias, comentábamos con el señor ministro de Seguridad y el señor vicepresidente de la República que había que esperar un cambio de planes por parte de estos grupos de delincuentes. Una reacción es la que estamos viendo, para la cual, inclusive preocupados por el tema, ayer pedimos una reunión con el señor ministro de Justicia y Seguridad para conocer primero qué se sabía sobre estos planes, si esto era que no digamos coincidencia, sino que esto está orquestado tal como lo ha manifestado posteriormente el señor fiscal general de la República y lo ha dicho también el ministro de la Defensa Nacional. Escuchamos de lo que no solamente están haciendo o qué hicieron y qué están haciendo por parte del ministerio. Una de las reacciones, no reacción, una de lo que está haciendo la policía desde el momento que se supo por parte de la Fiscalía y la Ministerio de Defensa sobre estos planes es intensificar los sistemas de inteligencia. Y después nos informaron de todas aquellas medidas que están llevando a cabo con su personal, que por razones de seguridad no las vamos a mencionar, pero que esperamos den resultado y que esto se erradique este accionar de las pandillas contra la policía, repito, producto del operar de los mismos, que está causando bastante daño dentro de las filas de delincuenciales, a tal grado que esto ha provocado hasta excisiones dentro de los mismos grupos delincuenciales. Hemos sabido de que muchas de estas organizaciones han tenido rupturas y que inclusive producto de esto, de lo que estamos viendo de ataques contra policías, y es producto de esas desavenencias que hay entre ellos por el accionar y los planes que ellos tienen. Exactamente, hay datos contrastantes, Misael. Por un lado, bueno, las autoridades de seguridad pública han dicho que hay una baja en homicidios de un 53%, sin embargo, en estos últimos días hemos visto que la situación pues tiende a recrudecerse. De hecho, entre el miércoles y el viernes de la semana anterior se hablaba de 55 asesinatos en diferentes puntos del territorio nacional, y a esto pues le venimos a sumar todas estas situaciones que tienen que ver directamente con ataques a familiares de elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes también como partido FMLN? Bueno, mira, Manuel y amigos televidentes, los datos, las cifras de reducción de los delitos se mantienen, a pesar de que tenemos algunos días que han sido más complicados. Efectivamente, el día viernes hubieron 25 homicidios, 5 de ellos son pandilleros. Los datos también reflejan de que esa división, la ruptura profunda que tiene una de las pandillas, la MS particularmente, ha desatado también un conflicto a muerte entre ellos. Hay un problema de decisión de matarse entre pandilleros. El número es bastante alto en ese tema. Yo creo que es bueno que la ciudadanía conozca esa situación. Parte del problema que se tiene de los homicidios es ese, y las autoridades están tomando medidas fuertes en materia de mayor inteligencia, de búsqueda de mayor información, de ubicación de sectores, de clicas, de estructuras criminales que están tomando decisiones en ese sentido. Pero la parte de los asesinatos de familiares de policías, creo yo que es un tema, primero, que el esfuerzo que se hace en materia de control y represión del delito tiene, como bien explicaba el coronel, una reacción de los grupos criminales, y buscan en esta lógica incrementar los homicidios, pero también el flanco principal de ellos es quienes los persiguen todos los días. Esta no es una situación que se esté dando por primera vez. Ya hemos tenido otros momentos en los que las autoridades diseñaron estrategias, planes, medidas
de protección de nuestros miembros de la policía y la Fuerza Armada y se detuvo. Yo quiero decirte con plena certeza que el informe que nos daba el Gabinete de Seguridad el día de ayer es que ya hay medidas fuertes en ese sentido, no solo de control, de anular esas órdenes, tiene que ver con mecanismos en el sistema penitenciario, pero tiene que ver con mejorar los niveles de inteligencia e información que se debe dar para golpear fuertemente estos grupos criminales. Entonces, yo lo que te puedo asegurar es que la tendencia, la lógica, el esfuerzo va a seguir y que los resultados positivos que afortunadamente el país tiene se van a mantener. Hay un diseño ya que por razones de seguridad no puede uno estar adelantando cuáles son los esfuerzos que se están haciendo, pero el mes de junio, lo que llevamos hasta el 12, refleja una reducción porque uno no puede ver 1 o 2 días, creo que eso es estar haciendo comparaciones que no son objetivas, digamos. Y los planes, el principal objetivo en este momento de los esfuerzos de seguridad es mantener la ruta de reducción de homicidios, ese es el primero, pero el segundo es hacer un esfuerzo intenso para golpear las estructuras de extorsión que son las que mantienen la operatividad, los recursos de los grupos criminales y hay que golpear sus finanzas y sus recursos. El día de ayer compartíamos parte de ese esfuerzo en el que el papel del primer órgano del Estado, de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, va a seguir siendo fundamental. Ayer compartíamos ese tema, vamos a iniciar una discusión de una serie de propuestas que se tienen que permitan quebrar el miedo que los ciudadanos, los empresarios tienen. Porque hasta ahora la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, nuestro Código Penal, el Procesal Penal, siguen dejando algunos espacios que le vuelven a las víctimas un calvario en la denuncia y en el proceso judicial. Están identificados esos nudos que hay y que complican la denuncia y vamos a resolver ese tema. El posicionamiento de las fuerzas políticas es coherente con ponernos del lado de las víctimas y en la ruta de acompañar al gabinete en este tema. ¿Dónde puede estar la respuesta, coronel? ¿En represión o prevención? ¿Cuál debe ser la apuesta de El Salvador en este 2017? Porque existen situaciones que son muy reales. Si bien, por un lado, escuchamos que hay una reducción en homicidios, pero si hablamos con la gente directamente en el campo, gente que vive en municipios populosos como Mexicanos, como Soyapango, como San Marcos, Apópago, Catancingo, donde ellos dicen, mire, acá tenemos el problema todos los días. En Soyapango me decía alguien, mire, acá para salir yo tengo que ver que no esté esta gente ahí, digamos, vigilando la zona donde vivo, porque ellos controlan la colonia donde vivo. Y si bien la Policía Nacional Civil me dice, tiene presencia en determinado momento cuando los policías se van, esta gente vuelve a actuar y vuelve a atemorizar a los vecinos. ¿Qué se puede hacer ante un problema como este que vemos y que lo hemos tratado con usted en diversas ocasiones y que nos ha dado pues ahí su análisis? ¿Qué se puede hacer ante un momento como este que está viviendo El Salvador y donde el tema de seguridad sigue siendo parte del día a día que ven los salvadoreños como una situación que no se le da las respuestas, por lo menos las que sean contundentes y que les lleven tranquilidad? Bueno, la realidad es que no obstante la reducción de los asesinatos no basta. También, como dijo el diputado Misael Mejía, ayer conocimos de unas propuestas, un proyecto de reformas al Código Procesal Penal, a la Ley de Lavado de Dinero de Activos, también a la ley del Código de Menores, Código Penal Juvenil, y si mal no recuerdo, bueno, eran a la ley de anti-extorsiones. Eso es para golpear el segundo rubro que más afecta a la población salvadoreña, que son las extorsiones. Yo siempre estuve preguntando tanto a fiscales como jueces el porqué de la no aplicación de algunas leyes. Hace años, cuando reformamos el Código Procesal Penal, hablamos del anticipo de prueba. Sí. ¿Qué significa el anticipo de prueba? Al momento en que la víctima o testigo, digamos que ha sucedido el hecho, en ese momento la víctima y el testigo está anuente a testificar. Pero si lo siguen llamando cada rato a los tribunales, poco a poco
va entrando en temor o en otra situación y por falta de testimonio se pierden los casos. El anticipo de prueba significa de que una tan sola vez se toma la prueba y no se vuelve a llamar al testigo o a la víctima. Eso hubiese ayudado bastante. Desde hace varios años que acabo de decir, se reformó el Código Procesal Penal. Hoy lo que está haciendo es reforzarse ese punto para que de una vez por todas lo apliquen en los tribunales. Pero respondiendo a su pregunta, y comencé diciendo, no basta golpear el accionar delincuencial, sino que también el control territorial. Yo no me canso de decir de aquella época, no es propaganda de Conciliación Nacional, teníamos el Estado controlado, aunque eso le llamaban que un Estado policiado. Pero sí, pero antes era controlado por el Estado, hoy es controlado por las pandillas, en la que existían las patrullas cantonales y las escoltas de barrios y colonias. Esas, y no, aunque yo estuve en la Policía de Hacienda, en la Guardia Nacional y en la Policía Nacional, pero no éramos nosotros los que manteníamos ese control de esos lugares, sino que eran las patrullas cantonales, que era parte del servicio territorial. Soldado que salía después de prestar su servicio militar se incorporaba a cada una de sus organizaciones, o sea, era gente entrenada y disciplinada. Algo así se tiene que hacer. Ya hemos visto que han salido comunidades en las que se organizan para defenderse. Y eso también lo conversamos con el señor ministro de Justicia y Seguridad, y se hablaba de que la mayoría de ellos, o si no todos, estaban siendo coordinados por la Policía Nacional, como debe de ser, en aquella modalidad de policía comunitaria. Entonces, por mi experiencia, lo que tiene que hacerse es, no basta que se haga la operación, digamos, en Soyapango, y que huyan los delincuentes o se capturen los delincuentes, sino que esa fuerza que está ahí tiene que empoderar a la población de tal manera que se organicen, no necesariamente armados, porque hay mucha gente que cuando habla de autodefensas se imaginan como en el caso del conflicto armado de las defensas civiles, que todo el mundo está con su fusil y que de repente por no controlarlos correctamente, lejos de ser medicina, se vuelven peor que la enfermedad. Pero una forma de controlar el territorio es eso, repito, limpiar el área y en ese tiempo, no en un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ir empoderando a la población a que tomen el valor y la responsabilidad de organizarse para cooperar con la policía. No es lo mismo de que una persona de todos los vecinos coopere con la policía y que tenga represalias por parte de los delincuentes, a que sea la comunidad entera la que haga y de esa forma, y me atrevo a decirlo porque está dando resultados en muchos lugares del país, que ya la población ya se organizó y si ustedes pueden constatar, ahí hay 0 delitos. No digo 0 homicidios. Bueno, de hecho nosotros acá como Noticiero Hechos hemos documentado parte de algunos municipios donde la población se ha organizado y son ellos los que incluso hacen patrullajes y pues tienen mayor control de la gente que entra y que sale pues a las diferentes poblaciones, a los diferentes cantones. Pero el tema, bueno, se ha hablado de autodefensas y esto generó una discusión importante durante varios días porque se hablaba de que esto puede llevar a que se cometan algún tipo de abusos o violaciones. ¿Qué piensan ustedes, Misael, sobre esto, de que la gente se organice para defenderse de lo que está ocurriendo con las pandillas? Bueno, mira, primero yo quisiera recalcar un dato que se me quedó en la intervención anterior. Al 12 de junio, nosotros contabilizábamos el año 2016, el año pasado, 2.848 homicidios entre enero y junio. A estas alturas llevamos 1.562. Estamos hablando de 1.286 en reducción, o 1.286 personas menos que han muerto en lo que va del año comparado al año pasado. Pero en relación a la pregunta que hacías, el dato también a esta fecha lo que nos refleja es que en lo que va del año
hay 70 municipios del territorio nacional con 0 homicidios y con 0 delitos, como decía el coronel, no es solo el tema de los homicidios. 70 municipios es un número alto, pero entre 1 y 7 homicidios llevamos 137 municipios. Si tú le sumas, estás hablando de más de 200 municipios del territorio nacional con niveles muy bajos de delincuencia. La experiencia que se ha hecho en buena parte del territorio nacional, haciendo uso de la Constitución de la República, que en uno de los artículos fundamentales establece el derecho de los ciudadanos a organizarse, a asociarse libremente y a hacer valer sus derechos, sin armas, así lo establece el artículo de la Constitución. Cuando uno mira la mayor parte de municipios con 0 delitos, la lógica de casi todos ellos es los niveles de organización de las comunidades y el nivel de abordar entre vecinos una serie de problemas que hay, y Chalatenango, Morazán dan mucha fe de ese tema. Lamentablemente las notas buenas, las noticias positivas no se venden en los medios de comunicación, en la mayoría de ellos, y yo creo que valdrá la pena revisar, porque de repente se genera mucho morbo a partir de algunas comunidades que no es tan cierto que patrullen, que se armen para defenderse. Hay varios casos incluso de comunidades que han sido casi como San José de la Montaña, en Zacatecoluca, que nos explicaba el ministro ayer, que ahí lo que hay es un nivel de organización y vínculo de las comunidades, de las organizaciones locales con la Policía Nacional Civil, y tiene a la base justamente lo que el coronel explicaba. Esa era una de las zonas bien complicadas en materia de criminalidad. Hubo varios esfuerzos, yo no recuerdo la fecha en este momento, pero hubo un intercambio de disparos en esa comunidad donde hubieron 6 muertos, delincuentes que fallecieron al enfrentarse a la policía. Y capturas. Y varias capturas. Pero eso prácticamente anuló la estructura criminal que operaba ahí. ¿Qué sucedió? La comunidad, después de eso, la policía instaló un equipo de policía comunitaria y se empoderó la gente. A partir de eso hay una comunicación permanente, hay una actitud distinta de la gente, de autocuido entre vecinos, y por supuesto que las autoridades hacen lo que les corresponde. Ese modelo, junto a todo lo que hay en más de 70 municipios del territorio nacional con 0 delitos, es lo que debemos replicar. Pero el plan El Salvador Seguro y este esfuerzo es integral, Manuel, y la ciudadanía sabe que no es solo con garrote cómo se resuelve el problema. Ciertamente hay que seguir perfeccionando los mecanismos de control y represión del delito, pero la inversión en prevención es fundamental, y en eso el papel de la Asamblea Legislativa, y particularmente el resultado del día jueves de aprobar la incorporación de 74.6 millones de dólares al presupuesto proveniente de la recaudación de la contribución especial a la telefonía y el impuesto a los grandes contribuyentes para la seguridad, nos garantizan seguir haciendo el mayor esfuerzo en los 3 sentidos, en control y represión del delito, en prevención de violencia, y también el tema de hacer mayores esfuerzos para el control del sistema penitenciario y la rehabilitación de quienes han cometido delitos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros porque hay otros puntos que vamos a tocar siempre con seguridad pública. Ya venimos. Patrullajes policiales y de elementos de la Fuerza Armada es común observarlos con el rostro cubierto por gorros pasamontañas. Muchos policías y elementos del ejército buscan de esta forma evitar ser identificados por estructuras criminales en las zonas donde desarrollan su labor. Algunos elementos de la policía dicen que hoy en día cualquiera tiene un teléfono con cámara y fácilmente se les toma fotografías que le permitan ubicar su rostro. El director de la policía, mientras tanto, considera innecesario que los agentes patrullen utilizando este tipo de indumentaria, aunque aseguró que este es un tema que todavía está en análisis. Negó que se haya girado una orden para prohibirlo. Aunque otras voces dentro de la misma policía, como el jefe de seguridad pública, han dicho que debe regularse porque es contraproducente que policías que patrullan regularmente lo hagan con el rostro cubierto, en el sentido que no fortalece la confianza de los ciudadanos en el cuerpo de seguridad. Según datos oficiales de la misma policía, de enero a la fecha, 8 policías han sido asesinados. Pero también hay denuncias en contra de la PNC.
La Fiscalía General de la República recibió 1.876 denuncias en contra de agentes por delitos como lesiones, amenazas, hurto, privación de libertad u homicidios en los últimos 4 años. Continuamos con la entrevista de hoy. En el espacio de la entrevista de Hechos AM esta mañana estamos conversando con los diputados Antonio Almendaris del partido PCN y también con Misael Mejía del partido FMLN. Ellos están trabajando en la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa y por lo tanto tienen conocimiento de los temas que estamos planteando a través de este espacio. Otro punto que ha generado controversia es este, coronel, el uso o no de gorros pasamontañas en actividades que tienen que ver directamente con el trabajo policial. ¿Es correcto o no es correcto que se utilice este tipo de implemento a la hora de hacer patrullaje? Los policías dicen, miren, este tipo de situaciones nos ayuda a que no nos identifiquen en zonas de alta peligrosidad. Pero, ¿qué piensa usted de la controversia que se ha generado por los gorros pasamontañas? Bueno, yo estoy de acuerdo con los policías. Estamos viendo el asesinato de familiares de policías. ¿Y cómo va a saber la delincuencia quién es quién? Viendo la cara, identifica al individuo que tal vez es de su cantón o de su colonia y que conoce dónde vive su familia. Si hay problemas, como lo había en el conflicto armado, nosotros nos prohibían también por los derechos humanos, decían, andar con pasamontañas en este tipo de situaciones, pero yo estoy muy de acuerdo a que el policía tiene un número, ese tiene que andarlo visible, por si acaso se comete un abuso, la gente sepa cuál es el número de ONI, que al momento de identificarlo la policía sabe a quién pertenece ese número y puede identificar claramente la persona que pudo haber cometido un abuso en el momento de una operación, pero el rostro, repito, en este momento que se da ese plan de los delincuentes de asesinar a sus familiares, es una protección para ellos y más que todo para sus familias. No debería de prohibirse y al contrario, debía de permitirse a todos, es más, ser obligatorio que al momento de patrullar, al momento de las operaciones, usen ese tipo de defensa, se puede decir, a su identidad. Misael, ¿qué piensa usted sobre la controversia respecto al uso de los gorros pasamontañas? Mira, el director de la Policía Nacional Civil ha planteado de que él no ha dado ninguna orden para que no lo usen. Creo que hay ciertas circunstancias en los operativos en los que es fundamental proteger el rostro de los miembros de la PNC, pero también la orden de que mantengan el número de identificación que tiene cada miembro de la PNC, es importante que lo mantengan, que sea visible. Aquí el punto es evitar que la situación complicada, los esfuerzos de control y represión vayan a desbordarse en acciones de violación a los derechos humanos. Nosotros estamos convencidos que en este tema hay que respaldar plenamente a la Policía Nacional Civil sin caer en el extremo de dar cheque en blanco. Pero creo que no es ese el riesgo. También nosotros tenemos información de algunas organizaciones de derechos humanos y algunas incluso de abogados muy vinculadas a los pandilleros que están haciendo algunos esfuerzos incluso de denuncias internacionales en contra de la Policía Nacional Civil. Hay algunas notas periodísticas, algunas incluso irresponsables en el pasado reciente, de presentar incluso rostros de policías que han estado siendo procesados por alguna situación sin comprobársele su vinculación en violaciones a derechos humanos. Creo que eso es delicado y el respaldo pleno de la ciudadanía, del gobierno y por lo menos de nosotros, estoy seguro que el coronel y otros colegas de la comisión respaldamos plenamente el esfuerzo que la Policía Nacional Civil hace. Aquí el punto creo que es que a veces se genera morbo a partir de algunas decisiones. Hay que garantizar la transparencia y por eso fortalecer las unidades de control interno, la Inspectoría General de Seguridad Pública. El día de ayer incluso abordábamos este tema y el coronel sugería que en las próximas reuniones que tengamos con el gabinete, el inspector general Tito Celada nos acompañe para poder conocer cuáles son los mecanismos permanentes de depuración, cómo funcionan las unidades de control interno, porque yo te puedo asegurar que si hay una institución del Estado
que tiene mecanismos permanentes, claros y depuración constante, es la Policía Nacional Civil. Ojalá y ya tuviésemos ese nivel de esfuerzo interno permanente que se hace en otras instituciones que también contribuyen al tema de la seguridad y que medio mundo conoce que hay problemas, pero que muy poco se hace para la depuración. El órgano judicial, por ejemplo, la misma Fiscalía General de la República, hay que intensificar los mecanismos de control para evitar que el crimen las infiltre. Tanto así que hace más o menos, si no recuerdo, 1 año, 2 años, hicimos una reforma al Código Procesal Penal, porque ustedes se recuerdan, la Fiscalía presentó el rostro de los policías implicados en un problema aquí en La Libertad, y salieron el rostro de todos ellos, y todavía no han sido condenados. Entonces hicimos una reforma a fin de que la identidad de estos miembros de la policía, Fuerza Armada, que todo lo que están operando contra la delincuencia, se mantengan en secreto hasta que se fueran condenados. Ya condenados que muestren el rostro, pero antes no, porque era exactamente para evitar esto, atentados contra sus personas o de sus familiares. Las denuncias de abusos son constantes, sobre todo en una situación que creo yo como la que vive El Salvador, que no es la situación de otras naciones. E incluso en países como Estados Unidos hay denuncias de abusos cometidos por la policía en determinado momento. Y en este caso, sin embargo, a pesar de que digamos acá las denuncias son constantes, existe la percepción en los ciudadanos, y muchos lo han dicho abiertamente, dicen, mire, es que en El Salvador se habla mucho de derechos humanos, pero muchas veces se garantiza más el derecho humano del delincuente que del ciudadano, y ahora incluso el del mismo policía. ¿Qué se puede decir ante esto, coronel, esta controversia que siempre está ahí presente pues en el trabajo de un cuerpo de seguridad como la Policía Nacional Civil? Se lo voy a comentar con una anécdota. Hace varios años, cuando se trasladaron los menores de Tonacatepeque a Morazán, la población de Morazán se opuso a que llegaran esos menores, hicieron una manifestación, tuvo que intervenir la UMO. De primas a primera la población honrada se retiró y solo se quedaron unos delincuentes que hasta hicieron disparos a la UMO. En el procedimiento de uso de gases y balas de goma se quejaron las personas de Morazán y todos los diputados, inclusive aquel entonces era Arena el gobierno, hasta los diputados de Arena se fueron encima de la policía porque dijeron que había abuso de autoridad. Yo que conozco eso, no lo he leído, no que lo he practicado, me permití no solamente acusar a la UMO de aquel entonces de su accionar, sino que lo felicité, porque a pesar que les dispararon, mantuvieron el procedimiento de gases y balas de goma, no recurrieron a sus armas. Y aquí viene la conclusión. El comandante de la UMO de aquel entonces, el jefe de la UMO, había sido comandante de la FPL. Entonces me fue a agradecer. Me dijo, gracias, señor diputado, por defendernos. No, es que no los defendí, hicieron lo correcto. Pero quiero preguntarle algo, le digo. ¿Qué se siente estar de este lado? Porque cuando usted estaba de aquel lado decía que era abuso de autoridad, decía que era, contra los derechos humanos. Hoy entendió que ciertos procedimientos ante, la resistencia al delincuente, tienen que procederse. Si un delincuente al someterlo opone resistencia, lucha, por eso se le enseñan artes marciales a los policías, para que lo sometan de una u otra forma. De ahí vienen las denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos de abuso de autoridad, pero no es así. Si así fuese, estuvieran llenos los tribunales de todas las pruebas de abusos de autoridad, que han habido, sí, de todo hay en la viña del Señor, dice la Biblia, pero el accionar de la policía, un 99% es apegado a ley. Ahora bien, Misael, otro punto que ha generado una controversia ha sido el tema de la contribución especial que pagamos todos los salvadoreños a través de los servicios de telefonía. La oposición, en este caso el Partido Arena, ha dicho, miren, nosotros no estamos de acuerdo a que se destine tanto dinero a instituciones que tal vez, si bien van a trabajar en prevención, pero hay necesidades en la policía que no están siendo solventadas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que se está diciendo respecto a la contribución especial, que incluso cuando se aprobó, se habló mucho en el Pleno
gobierno legislativo de que pues esos fondos iba a garantizar de que fueran directamente solo para seguridad pública. Bueno, mira, yo solo un comentario respecto al tema anterior. En lo que va del año, de los 1.562 homicidios que llevamos, según el registro que tiene la Policía Nacional Civil, de ellos 223 son pandilleros que han muerto enfrentándose a las autoridades en su mayoría y en purgas y pleitos internos entre ellos. Eso te refleja el nivel de complejidad que tenemos y el tipo de actuación que debe hacer la policía. Creo que la clave para evitar riesgos de que se desborde la situación a violaciones de derechos humanos es fortalecer el control interno, el control de la ciudadanía, es que la intervención y el control territorial de las autoridades sea acompañado de un enorme esfuerzo de los liderazgos locales y su vínculo con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Por eso el modelo de policía comunitaria tiene esa interrelación y creo que allí entre la ciudadanía, las comunidades, junto a las unidades de control interno, la misma PDDH ejercen un papel que es clave. En relación a la pregunta que tú hacías, la contribución especial, sobre la contribución especial y la orientación de recursos, los datos porcentuales que sacamos de la distribución de los 74.6 millones de dólares que el jueves pasado tomó la Asamblea Legislativa decisión de incorporar al presupuesto, reflejan que el 70% de esos recursos van directamente a control y represión del delito. No es cierto ese discurso de que no van a las prioridades de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Fuerza Armada. No es cierto, primero. Segundo, cuando alguien desvincula el tema de la seguridad y lo reduce únicamente al tema de control y represión del delito, o no sabe del tema, o miente a la población, porque el combate a la violencia y a la criminalidad no es un tema de policías, ni es un tema de control y represión del delito. Eso es reducirlo a uno de los elementos fundamentales. Ningún país serio del mundo hace combate a la violencia y a la delincuencia únicamente con control y represión. El esfuerzo de prevención es fundamental, porque si no entras en un ciclo de violencia en el que si no combatís causas, en el que si no brindás oportunidades, en el que si no cortás el crecimiento de los grupos criminales, no resolvés nada con control y represión del delito. Por eso es fundamental la inversión en materia de prevención, y los recursos que se están invirtiendo en el tema te reflejan resultados importantísimos. Mira, lo que se ha dado, por ejemplo, de estos recursos para el Ministerio de Educación, con las modalidades flexibles que están permitiendo que se incorporen jóvenes, niños y niñas que habían sido expulsados literalmente del sistema educativo formal, es impresionante. En lo que se lleva de ejecución del plan El Salvador Seguro hay casi 5.000 nuevas incorporaciones al sistema educativo, a partir de que el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia establecen un mecanismo de una modalidad de darle recursos de docentes, de mejorar centros educativos y de abrir la parte nocturna y de fines de semana. Casi 5.000 nuevas incorporaciones, eso no es poca cosa. Pero con los programas de prevención hay ya más de 6.000 becados en modalidades que permiten generar empleo, generar capital semilla, generar nuevos emprendimientos de jóvenes, algunos de ellos que hemos ido al territorio con la Comisión de Seguridad y el Consejo, nuevos empleos, jóvenes que abren empresitas y que le dan a otros jóvenes trabajo. Entonces creo que oponerse a esos mecanismos, cuando alcaldes del mismo partido Arena ha dicho que es importante seguir invirtiendo en el tema, la recuperación de espacios públicos, de parques, de canchas, e invertir en ellos, ha sido clave en este esfuerzo y los resultados que tenemos. Coronel, me voy con usted a la pausa. Me gustaría que me diera su conclusión sobre ese tema en específico, la controversia que se generó por la distribución de estos fondos, porque lo que se alega es, bueno, miren, hubo un compromiso que solo iban a ser fondos para seguridad pública, y dicen, y se está desnaturalizando esta contribución. ¿Cómo ve usted la situación, coronel? Para comenzar, la ley y lo que recibimos del Consejo de Seguridad Ciudadana para poder hacer estas contribuciones era el combate integral
de la delincuencia. ¿Y qué significa combate integral? Vámonos para la política criminal. La política criminal dice que no lo inventamos los salvadoreños, no es del año pasado, no, que esto viene de siglos, ¿no?, de la experiencia de muchos países. Dice que para combatir la delincuencia hay 3 elementos: la prevención, el combate y la rehabilitación. Y ya que estamos con este problema de salud, le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta comparar la delincuencia con las enfermedades, con las epidemias. ¿Qué pasaría si solamente el Ministerio de Salud se pone a la orden los hospitales y los médicos para curar a los enfermos? Solamente curarlos. ¿Qué pasaría? No darían abasto todos los hospitales para poder estar curando. Cuando compran vacunas para prevenir que se enferman, esa es prevención. Y cuando después de que la persona ha salido de la enfermedad y se le inyectan algunos reconstituyentes, etcétera, y se separan y se separan de los enfermos y se toman otras medidas para que recaiga, eso se llama rehabilitación. Lo mismo también en lo que es la delincuencia, lo que es la parte criminal. Tiene que prevenirse. Y les voy a poner un ejemplo que casi nadie se toma en cuenta. Cuando se hace una operación de noche, se entra a una casa, se rompe la puerta, que es un procedimiento que tiene que hacerse. El niño de 10 o 8 años que mira que su papá es sometido a la fuerza, porque tal vez se opone, y que su mamá y sus hermanas estaban en ropas menores, pero ve que a su ídolo, a su héroe, que es su padre, que él no sabe que es delincuente, le hacen algo, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño agarra un odio que lo podía hacer un criminal en potencia. Hay que prevenir que eso suceda, hay que vacunar, hay que curar a ese niño para que no se hagan de uno, y son 3 hijos, los 3 hijos sean delincuentes también. Ese es un ejemplo de prevención. Y en la rehabilitación, que dicen, hay que los tengan como animales. Aquí no existe la cadena perpetua. Algún día van a salir. Y si son tratados como animales, el animal, entre más lo encierren, más rabioso sale. Sí. Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si ellos, por la condición que están, han perdido su autoestima, su amor propio, así como no se quieren, no van a querer a los otros. Entonces, esos son ejemplos así rápidos, el por qué combatir la delincuencia, y lo digo porque tengo experiencia, no lo he leído en un libro, ¿no? Tiene que haber prevención, combate y rehabilitación. Arena no es que se oponga, sino que es que quieren cuentas claras. Por eso es que visitamos Sonsonate y Colón la vez pasada, porque son alcaldes de Arena que pueden dar testimonio si sí es cierto o no. Hoy le propuse a la comisión y al ministro que vamos a visitar el Cojutepeque, ya que los compañeros de Arena, ayer por motivos, mi general estaba enfermo, está muy enfermo, y los otros 2 señores diputados tenían otras cosas más urgentes que hacer, no estuvieron presentes, porque uno de los temas que quería como presidente que se tocaran el día de ayer con todo el staff del ministro, era que les aclararan punto por punto dónde estaban yendo los recursos y cuáles son los resultados de esa inversión. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa, ya venimos con el cierre de la entrevista de hoy. Bueno, estamos ya al cierre del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de día miércoles, la conversación que hemos sostenido con los diputados Misael Mejía del partido FMLN y Antonio Almendaris del partido PCN. En conclusión, ¿hacia dónde se va a enfocar en este 2017 la lucha contra la criminalidad? Coronel, cierro con usted. Bien. Una de las preguntas que siempre hago al señor vicepresidente de la República, que es quien coordina el Gabinete de Seguridad, le pregunto, ¿qué cambios hay en los planes? Porque a mí me enseñaron que los planes tienen que ser cuidadosamente elaborados, fuertemente ejecutados, pero tienen que ser flexibles. Porque así como muta, así como cambia la situación en el terreno con el enemigo, así tienen que irse también cambiando los planes. Vaya, ya se hicieron las medidas extraordinarias, ya pasó lo que pasó, ahora, ¿qué es el cambio que se va a hacer? ¿Por qué lo pregunto? No porque yo voy a andar también con mi fusil, aunque muchas veces dan ganas, operando, sino que es desde el punto de vista legislativo,
qué instrumentos van a necesitar. Producto de eso, en la visita que hicimos ayer al señor ministro, fue que nos dijeron que necesitan esa reforma y nos la justificaron de los cuerpos legales que acabamos de mencionar. Sí. También hicimos algunas recomendaciones para poder ir actualizando los planes correspondientes. En síntesis, estamos pendientes, por cierto, quiero también decirle, me voy a apoyar en Misael, que el señor director de Migración nos estaba diciendo que urge que saquemos la ley de los deportados a Estados Unidos, los retornados para nosotros, ¿verdad? Porque el del año pasado hubieron 514 criminales que fueron repatriados, pero hoy solo en el mes de junio. Al revés, el año pasado era un número como de 16 o algo y hoy van 500. Van 500, entonces, ¿y qué pasa con ellos? Y esa fue la preocupación, y ahí es donde le digo que como asamblea no solamente somos receptivos, no reactivos, no que también vamos hacia adelante, porque fue iniciativa nuestra que reunimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al señor fiscal general y el gabinete de seguridad liderado por el señor vicepresidente, para preguntar qué vamos a hacer con estas personas con antecedentes criminales que vienen al país y que aquí no tienen delito que perseguir una vez ponen el pie en el territorio. Estamos en esa ley también, que esperamos que en 15 días tener la lista. Muy bien. Misael, su conclusión, breve, por favor. Bueno, mira, primero el esfuerzo va a ir en la ruta de seguir disminuyendo los homicidios en el país. La segunda apuesta, para eso hay todo un esfuerzo de fortalecer inteligencia, de garantizar el control territorial, de golpear fuertemente las estructuras criminales, los cabecillas y quienes más violencia ejercen sobre el país. El segundo es el Plan Nacional Antiextorsiones, que ayer explicábamos que hay medidas legislativas y otros esfuerzos operativos. La tercera es asegurar que la persecución de los delincuentes más peligrosos se aprendan, y si se enfrentan a las autoridades, pues varios de ellos han fallecido. Eso implica que el plan de los 100 más buscados siga su ejecución como va hasta este momento. Hay un esfuerzo en el tema penitenciario que busca mantener el control del Estado. Seguir manteniendo las medidas extraordinarias en este tema es clave, pero en eso en los próximos días van a entrar en vigencia la instalación de brazaletes para algunos privados de libertad que ya no representan mayor peligro para el Estado, pero que siempre debe haber mecanismos de control. Mejorar los dispositivos de videovigilancia al interior de los centros penales es otro de los esfuerzos que se está haciendo. Quiero decirte que en materia de prevención se están finalizando los planes de los 24 municipios últimos que están para completar los 50, pero eso implica hacer mayor inversión de control y represión del delito, pero también en materia de prevención en los municipios que se han establecido. Hay que fortalecer la videovigilancia en los municipios priorizados o donde hay más índices de violencia en el país, y puedo asegurarte que mantener la unidad de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, el papel de todo el Estado y particularmente de la Comisión de Seguridad va a seguir siendo fundamental, y en eso tanto el Gabinete de Seguridad, el vicepresidente que está al frente, el presidente de la Comisión, que hace un enorme esfuerzo para que sigamos viendo esto despojado de los colores políticos. Es que los problemas de violencia le afectan a todos los ciudadanos indistintamente, y no podemos poner intereses electorales encima de la vida y de la seguridad de la ciudadanía, y nosotros vamos a seguir haciendo nuestros máximos esfuerzos de abrir el espacio, de generar la discusión, de rendirle cuentas tanto a los diputados como a la ciudadanía en este tema, y creo que en esa medida el país va a seguir avanzando en este tema. Sí, y quiero aprovechar también para agradecer y felicitar a los miembros de la comisión, porque no obstante ustedes pueden ver que hay en otras comisiones tal vez disentimientos, pero gracias a Dios en la comisión, en el caso de Arena, no solamente contribuye, sino que también han presentado muchas iniciativas que en este momento estamos estudiando, que demuestra que no existe egoísmo en el momento de cumplir nuestro papel como representantes del pueblo. Muy bien, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de día miércoles. Gracias, coronel Antonio Armendáriz, por acompañarnos aquí en Canal 12.
También le agradecemos al diputado Misael Mejía, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Manuel. Un saludo a los televidentes. Felicitaciones a mi hijo menor que hoy está cumpliendo 6 añitos de edad. Y no nos olvidemos, ya probamos la mano dura, los super mano dura, la mano amiga. La mano de Dios es la que puede resolver esto. Bueno, muy bien, nosotros así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Les queremos comentar que estamos dándole seguimiento a la situación del sismo que ha sacudido pues a Guatemala a eso de la 1 de la mañana con 29 minutos. Hay daños considerables en algunas estructuras, ya se habla de 2 personas fallecidas, le estamos dando seguimiento a esa información y también estamos dándole seguimiento a otras situaciones que están ocurriendo en el territorio nacional, como los daños que han provocado las lluvias en la zona norte del territorio. Con eso volvemos, así que les invitamos a que continúen con Canal 12 y ya viene la segunda parte pues, de Noticiero Hechos.